Hola, muy buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a La Casa en el Planeta, su programa de los martes para conversar acerca de temas ambientales en nuestra región capital, nuestra región metropolitana, que tanto queremos y que tanto nos preocupa. Ahora en la pandemia hemos visto una modificación significativa en los patrones de movilidad de la ciudad y ese es el tema que vamos a abordar en nuestra conversación de esta noche. La movilidad es un elemento absolutamente esencial y especialmente en una urbe que tiene ya 8 millones de habitantes, un poco menos, pero que en su área metropolitana representa varios más, incluye varios más. Y en la pandemia el virus viaja con la gente en el transporte masivo, en el transporte privado, es decir, la movilidad tiene una vinculación directa con la dispersión del virus y por eso hemos visto afectados nuestros patrones de movilidad de manera muy significativa, incluso hasta positiva, porque se han disminuido los viajes, se han restringido esos cruces infinitos de la ciudad, en fin, el trancón insostenible, que es una de las experiencias más terribles que tienen que sufrir las personas cuando tienen que desplazarse a sitios distantes de trabajo y que afecta, digamos, de manera proporcional a distintos grupos sociales. Las personas que tienen que tomar un Transmilenio desde Soacha para venir a trabajar a Bogotá o las personas que desde el norte en sus carros privados se movilizan también hacia el centro tienen experiencias de tiempos similares, aunque de calidad también muy distintas. El bienestar es uno de los criterios que están muy relacionados con el tema de movilidad. Y por eso, y para hablar de la sostenibilidad asociada con la movilidad, hemos invitado a dos personas que son expertas en el tema. Se las voy a presentar. El primero es el doctor Carlos Pardo, quien es gerente de pilotos en Numo. Él nos va a contar qué es Numo y qué es ser gerente de pilotos. Él es colombiano, tiene una maestría en urbanismo de la London School of Economics y es experto en movilidad urbana y nuevas tecnologías. Ha participado en muchos proyectos de desarrollo urbano, políticas de transporte y cambio climático en muchos países del mundo. Aquí me dice que ha asesorado 40 ciudades en Asia, América Latina y África, entonces esperamos que nos cuente mucho de esa experiencia y ha trabajado con los bancos de desarrollo, el BID, la CAF, las agencias de Naciones Unidas, de cooperación, muchas ONGs. Tal vez lo más interesante ahora que es fundador de despacio.org y fue su director ejecutivo hasta el 2018. Es senior manager de Numo. Ha tenido varios premios y distinciones en los últimos años por su aporte a la calidad en la movilidad o el análisis de calidad en la movilidad. Tenemos también como un invitado muy querido a Eduardo Berens, quien es vicerrector de desarrollo en este momento de la Universidad de los Andes. Renunció a Twitter hace un par de años de una manera muy interesante y de golpe me cura a mí de mi adicción a las redes que son, eso es letal. Pero bueno, mientras tanto vamos a hablar con él de transporte masivo, de transporte eléctrico, de planificación de transporte. Eduardo es ingeniero civil, es magíster en ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes, doctor en ciencias e ingeniería ambiental de la Universidad de California en Los Ángeles. Dirigió y fundó el grupo de estudios de sostenibilidad urbana y regional sur. Estuvo como visiting scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es investigador de Colciencias, ganador del Premio Nacional de Ingeniería y decano de Ingeniería en Uniandes, donde ha hecho su carrera académica y de investigación en los últimos años y desde donde asesora muchas juntas directivas y ayuda a pensar el tema de la ciudad. Y actualmente, no sé si todavía sí, todavía es columnista en La Silla Vacía y en Semana. Y entre el 2006 y el 19 fue columnista del Tiempo. Entonces, como verán, tenemos dos invitados excelsos para hablar de este tema del trancón insostenible, podría decirlo yo, que tiene unos efectos tremendos sobre la economía, sobre la calidad de vida, sobre la salud, en fin. Quisiera invitar a Carlos a que nos hiciera una introducción sobre el tema de la movilidad y su relación con la sostenibilidad.
Hola Brigitte, muchas gracias por la invitación y me parece súper interesante tener la oportunidad de hablar también con Eduardo sobre estos temas. El, yo creo que una primera cosa que uno tiene que tener en cuenta en estos temas de transporte y para comprender el transporte sostenible es que nosotros nos movemos porque tenemos necesidades específicas que suplir y que uno, por ejemplo, tiene que ir a comprar la leche o tiene que ir a trabajar o tiene que ir a estudiar y la ciudad le entrega las opciones para suplir esas necesidades de diferentes maneras. Una manera es a través de la forma como se desarrolló esa ciudad y, por ejemplo, las distancias de viaje que entonces tienen que hacerse para llegar a esos diferentes lugares donde uno tiene que suplir esas necesidades. Y a partir de ahí es donde empieza todo el problema y todas las soluciones. Si hay una ciudad pequeña, compacta, donde la densidad no es muy alta, pero tampoco es muy baja, y donde los usos del suelo son muy cercanos, es decir, que yo sí puedo ir por la leche cerca, incluso caminando, o que puedo llegar a mi lugar de trabajo también cerca, es más fácil resolver los problemas porque los problemas no son tan grandes. Pero pues hay unas ciudades, por ejemplo Bogotá, o por ejemplo Sao Paulo, o por ejemplo Lagos o Nairobi o lo que sea, donde la ciudad ha sido tan dispersa y no es tan desordenado su desarrollo que al final suplir las necesidades de viaje implican viajes larguísimos en tiempo y larguísimos en distancia también. Y además la ciudad no ha entregado buenas opciones para poder moverse. Eso es como la primera cosa que uno tiene que caer en cuenta en el tema de transporte sostenible y a partir de ahí puede empezar a encontrar diferentes soluciones. Y de pronto hay algo más que de hecho estaba hablando ahorita con algunos estudiantes de una clase de los Andes, de hecho, era que las personas tenemos una propensión a movernos. Hay una cosa que se llama la constante Marchetti, que hace varios años se ha ido como documentando, y es que una idea según la cual los seres humanos tenemos que movernos entre 60 y 90 minutos al día. Y entonces es como una cosa rara, o sea, si yo llego a tener todo lo que necesito muy cerca mío, igual voy a querer salir, igual voy a querer irme media hora por la mañana y volverme media hora por la tarde, y eso puede empezar a explicar muchas cosas de por qué la gente dice, no, pues yo no quiero trabajar desde mi casa, que es una pregunta ahorita de la pandemia. ¿Quién va a querer quedarse en la casa así pueda hacerlo? Ese pensaría yo es como una primera cosa de como de comenzar a comprender el problema y después en las soluciones pues está el transporte público que tiene que ser de buena calidad, de una tecnología adecuada, las bicicletas que mucha gente me conoce es mucho más por el tema de bicicletas que soy desesperado con que mucha gente pueda usar la bicicleta, pero también ir a pie y saber utilizar el automóvil particular para lo que se necesita o para lo que se puede y empezar como a balancear esos diferentes usos de medios de transporte. Y solo como por cerrar la intervención, el último tema que es como lo que llevo ya 2 años en esto es esas cosas del futuro, o sea, carros voladores, carros sin conductor, y si eso realmente nos va a solucionar algo o no, es como una pregunta más que una respuesta. Bueno, de eso vamos a hablar al final del programa, indudablemente. Me encanta escuchar la teoría del señor Marchetti, porque llevo, como muchos bogotanos y bogotanas, muchos meses encerrada y definitivamente el tema psicológico es crítico, aunque uno pueda salir a caminar media hora, hacer ejercicio, hace falta una perspectiva de paisaje, una perspectiva de amplitud que nos abra la cabeza, que nos llene de información de otra naturaleza. Y tal vez eso lo vamos a apreciar muchísimo una vez que podamos volver a recorrer las calles, volvamos a salir de este encierro obligatorio para el cual hemos tenido mucha paciencia y creo que nos faltan poquitos días. Ojalá que ya esto realmente empiece a funcionar de otra manera. Eduardo, ¿cómo ves tú este tema de la movilidad y la sostenibilidad?
Sí, tal vez para retomar de pronto algo de lo que dijo Carlos es lo siguiente, la demanda de viajes, que haya demanda de viajes, que la gente se quiera mover y que nos movamos más, que cada vez nos movamos más, eso es una cosa buena. Digamos que el número de viajes al día que hacemos, la cantidad de viajes que hacemos, la movilidad nuestra, es un indicador de bienestar, es un indicador de dinamismo, de crecimiento económico. Nosotros lo que queremos es movernos y ojalá nos movamos cada vez más. Las personas que tienen mayor calidad de vida usualmente son las personas que se mueven más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos para que esa movilidad realmente sea con los medios apropiados? Entonces es muy importante eso que recoge un poco las palabras que ustedes dos mencionaron, es rescatar eso. O sea, la solución a los problemas de movilidad claramente no es encerrarnos, claramente no es restringir el movimiento, sino, repito, resolver las formas correctas para esa movilización. Entonces en eso y juntándolo con el tema de sostenibilidad, hay básicamente tres variables que determinan qué tanto contaminan los medios en los que nos movemos. Son básicamente tres cosas. La cantidad de descargas de emisiones, la descarga de contaminación, básicamente depende, repito, de tres cosas. Uno, de la tecnología que se utiliza en ese medio de transporte, si es una tecnología limpia o no, si es un carro grande o más pequeño, si es un vehículo con un combustible limpio o no. Entonces, tiene que ver con eso, con la tecnología del medio. Número dos, con qué tanto nos movemos en ese medio, es decir, cuántos kilómetros al día recorremos. Y número tres, cuántos de esos vehículos o de esos medios existen. Es como la combinación de los tres factores: tecnología, combustible, nivel de actividad y cantidad de fuentes. Y alrededor de esas tres variables es que gravita la política de movilidad sostenible. Uno quiere que de pronto los viajes que sean innecesarios no los hagamos, que las distancias que nos movemos de pronto sean más cortas, mediciones de políticas de gestión de la demanda, de que vivamos cerca del trabajo, que podamos caminar al trabajo en lugar de tener que tomar vehículo, tendrían que ver con ese nivel de actividad. Eh, Tecnología, repito, muy asociado con, y eso hablaremos más adelante, el tipo de combustible, si el vehículo es eléctrico o no, evidentemente la posibilidad de no utilizar vehículos que utilicen digamos, que pueden ser, por ejemplo, la bicicleta no requiere ningún tipo de combustible, más allá de la potencia humana. Y tres, el número de fuentes. Es cómo hacer para que no siga expandiéndose el número de vehículos y el número de motocicletas. Entonces, alrededor de esas tres, repito, es que uno puede tener las conversaciones muy acotadas a cómo eso, el diagnóstico del problema gravita alrededor de esos tres temas y las soluciones, por supuesto, también. Hay una discusión siempre muy grande sobre los equilibrios entre esos tres factores. Cómo resuelve uno la huella ecológica de las distintas modalidades de transporte, porque pues no hay ninguna de huella cero. Si tenemos transporte masivo eléctrico, pues tenemos que generar energía y entonces eso implica una fuente energética que puede ser una hidroeléctrica o puede ser una termo o puede ser solar, pero de todas maneras vamos a tener que utilizar electricidad o la selección de un tipo de combustible alternativo, en fin, la solución tecnológica. La huella es importante, la huella hídrica, la huella espacial de los tipos de movilidad. ¿Qué tanta infraestructura hay que dedicarle a los distintos tipos de modalidad? Porque yo, por ejemplo, soy muy, em, yo no tengo muchos afectos por el automóvil privado. Es definitivamente un símbolo como del pasado, de la capacidad de entregarle a unas pocas personas una gran cantidad de recursos que son públicos, que son colectivos, y de manera que en general pensaría que el carro debería desaparecer, incluso el carro eléctrico, pero ahí les pongo esa pregunta para que ustedes me ayuden a responderla. Y también el tema de la equidad, la equidad social, el tema de a quién le toca viajar arracimado en las horas pico por una hora, hora y media, a veces 2 horas, levantarse a las 4 de la mañana, dejar a los niños listos para llevar a la escuela y luego subirse a un Transmilenio o tomar una bicicleta de todas maneras y recorrer una hora o más para llegar a su sitio de trabajo. Entonces hay una cantidad de temas de salud asociados con la movilidad. En fin, ¿qué está pasando en el mundo en movilidad, Carlos? Creo que hay diferentes maneras de ver lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Hay una gran tendencia, por ejemplo, desde Estados Unidos en los 50, que es
el supuesto de que la movilidad individual motorizada es lo más importante y que hay que entregarles toda la infraestructura necesaria para que todo el mundo se pueda mover en carros y solos, digamos, como no con tanta gente. Eso ahora ha pasado a ser como lo que continuó como una visión digamos que en América Latina hasta cierto punto, principalmente en México, y después mientras más PIB, pues más se creía en esa visión. Y en Asia pasó muchísimo y fue predominante y sigue siendo predominante en gran parte de la región. Digamos que en África tienen esa ilusión, pero no han llegado allá. Después está otra como tendencia y es lo que empezó principalmente en Holanda y en los países embargados en los 70 y era, tenemos que tener mucho cuidado con los recursos que tenemos, el petróleo que tenemos y el espacio que tenemos. Entonces dijeron, pues seamos más eficientes en el uso, usemos más bicicletas. Si alguien tiene la idea de usar un automóvil, cobrémosle por todo lo que está haciendo al usar el automóvil, incrementemos las tarifas de estacionamiento, incrementemos el costo o los impuestos sobre el combustible y eso, pues Europa ha sido como el principal exponente de eso y ha empezado a haber lugares en el mundo que siguen esa tendencia y Bogotá ha sido como una de esas ciudades que ha intentado hacer la mitad de eso. Entonces hay un poquito de esquizofrenia entre los diferentes lugares del mundo en querer tener un montón de infraestructura y que sea libre el uso del automóvil para absolutamente todos los propósitos y que no haya ninguna restricción, digamos. Por ejemplo, estacionar en cualquier lugar de Bogotá en la calle sin pagar. Y al mismo tiempo dicen, no, pero queremos ser sostenibles, entonces pongamos un montón de ciclorrutas o de infraestructura para los demás. Entonces eso es difícil, como que o uno se casa con una visión completa y mira a ver qué va a pasar, o se casa con la otra, pero también se compromete a hacerlo completo. Y creo que ese es el debate ahorita en el mundo y que no se ha llegado como a una decisión final en muchos sitios de cuál es el paradigma que van a seguir, como por resumir mucho de lo que como veo que está esto. Mi abuelita decía, no se puede todo al mismo tiempo. Definitivamente hay que tomar decisiones y hay que asumir ciertos elementos de la cultura ciudadana con coherencia. Si queremos, como dice Carlos, tener una ciudad sostenible, con el aire limpio, con espacio público, pues indudablemente entramos en contradicción con la aspiración de tener carro propio como símbolo de éxito o de progreso. Ahí está una de las claves que vamos a seguir discutiendo, en particular acerca de Bogotá, después de esta pausa. De regreso a la casa en el planeta, conversando acerca de la movilidad y su relación con la sostenibilidad. Bogotá es una ciudad muy extensa, como señalaba el doctor Eduardo Berens al principio, un modelo urbanístico realmente muy desorganizado, donde la infraestructura no responde a todas las demandas de movilidad y de funcionalidad territorial, pero ¿qué le vamos a hacer? Así somos, así vivimos, no tenemos metro, espero que finalmente logremos construirlo, soy optimista, pero ciudades del mundo que lo tienen nos llevan 100 años de ventaja. En Bogotá una persona tarda en promedio 52 minutos por trayecto para llegar a su trabajo o para movilizarse cada día. Eso quiere decir más o menos 2 horas de vida dentro de un bus, dentro de un SITP, dentro de un vagón del Transmilenio. Ojalá que con las perspectivas de nuestro plan de desarrollo, que enfatiza la multimodalidad, que habla de la equidad, las consideraciones de género, en fin, logremos construir una movilidad distinta y los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido son muy importantes. ¿Cómo ve Eduardo el tema de la movilidad en Bogotá particularmente? Sí, digamos que en cualquier solución que uno se invente o cualquier política pública que uno intente promover,
hay como tres enfoques o tres consideraciones que uno tendría que tener. Ya hablamos hace un rato de los tres elementos que afectan la sostenibilidad de los diferentes modos de transporte, ya hablamos de eso hace un rato, pero hay una visión un poquito más amplia y un poquito de repente más, no sé si más holística, y es las diferentes componentes que se ven afectadas cuando uno implementa una solución de transporte. Entonces, cualquier solución tendrá externalidades y fundamentalmente esas externalidades son de tres tipos. Hay externalidades ambientales, que son las que ya hemos mencionado, hay externalidades de seguridad vial. La accidentalidad vial está vinculada al tipo de modo de transporte que se utiliza y también la externalidad de la congestión. Diferentes modos generan más niveles de congestión que otros. Entonces uno tiene que tratar de mantener esas tres, o sea, entender que toda solución y toda decisión que uno tome va a tener implicaciones negativas o va a tener esos efectos secundarios o ambientales o de seguridad vial o de congestión, y todo eso además en una discusión acerca de la costo-eficiencia de las soluciones. Hay unas soluciones que son más costosas que otras. Entonces uno debería tener, en el marco de la costo-eficiencia y la costo-efectividad de lo que nos inventamos, tener presente las tres condiciones que mencioné. Entonces la solución ideal sería, que por supuesto no existe, pero la solución ideal sería una que sea la más costo-eficiente y la que tenga los menores impactos ambientales de congestión y de seguridad vial. O difícilmente, digamos, es difícil encontrar una que cumpla todo eso, pero lo mencionas porque cuando uno habla de implementación de políticas en Bogotá o en cualquier ciudad, hay que tener esa visión integral, como lo mencionaba Carlos. Uno qué es lo que quiere y cómo quiere resolverlo, porque uno puede terminar entonces con contradicciones como las siguientes. Hay personas que mencionan ese término que a mí siempre me ha parecido muy inteligente, y es que nosotros no podemos terminar en un trancón verde. Entonces, la solución no es solamente tener carros eléctricos y carros limpios y carros que contaminen poco, si de todas maneras esos vehículos, o así sean baratos, incluso si esos vehículos lo que van a generar es una congestión tremenda, entonces estamos sin contaminación, pero metidos en el trancón, que igual tiene costos sociales y económicos. Entonces uno tiene que tratar, repito, de mantener todas esas variables en la mente y tener en mente también que no hay solución mágica. Yo, por ejemplo, creo que hablando ya de Bogotá, las soluciones seguramente no es una combinación de factores. Parte de la discusión, que a veces no ha sido la más sofisticada en nuestro caso, es que nos casamos con soluciones o creemos que hay como esas balas de plata o esas soluciones únicas que implementando eso resolvemos todos los problemas. Eso no existe. Ni el metro es la solución, ni la bicicleta, ni los vehículos eléctricos, ni Transmilenio. O sea, en realidad es una mezcla de factores en donde seguramente es en la diversificación de las alternativas donde está la solución sensata. Sobre eso yo quise hacer un comentario adicional a una cosa que se comentó antes, y es, yo por ejemplo no creo que la solución tampoco sea prohibir los carros. El vehículo particular, que también se ha mencionado antes, también cumple una función. Por supuesto, si hay demasiados vehículos, y demasiado significa que hay más de la cuenta, genera una externalidad desproporcionada, eso es una mala solución. Pero el vehículo privado también juega un rol. Para ciertos viajes, por ejemplo, de turismo, para ciertos viajes empresariales, el vehículo privado sigue jugando un rol. Lo que pasa es que tenemos que limitarlo a ese rol y pagar y cobrar la externalidad cuando salga de ese rol. Pero repito, a lo que voy yo, más que una defensa del vehículo, ni más faltaba es siempre tener esa visión integral y no casarnos con soluciones únicas. Es más en la visión holística y en la diversificación de alternativas donde creo yo que están las soluciones. Bueno, progresivamente la ciudadanía va también conociendo cuáles son las implicaciones de distintas modalidades de transporte, porque el debate sobre el transporte público y el uso de los recursos públicos en la definición de movilidad es fundamental en un país y en una ciudad que tiene recursos limitados, que tiene muchas necesidades. Indudablemente la cantidad de tiempo y dinero que las personas gastan moviéndose es importante para definir su calidad de vida. Las discusiones sobre el subsidio al transporte, el subsidio al tiquete de Transmilenio o de un eventual metro han tumbado gobiernos, literalmente. Es decir, subir la tarifa en Santiago de Chile desencadenó, o fue digamos, el florero que desencadenó las protestas duras de septiembre y octubre del año pasado, y seguramente sucederá en muchas partes, porque hay
asociación muy clara entre las inversiones de recursos públicos, el bienestar de las clases más necesitadas de apoyo en el transporte. Tenía un ejemplo asociado con la tercera edad. Bogotá y muchas ciudades colombianas están envejeciendo rápidamente y uno dice, a mi mamá no la va a poner a montar en bicicleta, no es fácil para ella ya movilizarse en transporte público, entonces pues la receta, como ha pasado en muchas ciudades norteamericanas, es que los mayores se quedan en casa y no vuelven a salir, le dan la vuelta a la cuadra y ya. ¿Qué piensa Carlos, un poco de estas decisiones que tiene que tomar un gobierno respecto a la combinación de modalidades? Esa pregunta es súper chévere y es bueno poner estos ejemplos como ácidos, digamos, de mirar, bueno, ¿qué hago en la situación en la que, pues la que usted da, por ejemplo, de una persona de la tercera edad, que uno no le va a decir que se monte en la bicicleta, pues porque ¿para qué? Eh, y hay otras, por ejemplo, como gente que dice, yo necesito mi carro para poder andar porque o sea, está vinculado el vehículo con la función de su trabajo, tiene que cargar, por ejemplo, pintura. Y entonces ahí uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo lograr una política donde logre suplir eso mientras que al mismo tiempo cumplo con lo que estaba diciendo? Lo que dice Eduardo es súper útil. La externalidad hay que asociarla también con lo que se le deja a la persona utilizar y lo que paga por eso. Pero entonces cuando uno llega a las dos situaciones de la persona de la tercera edad y la persona que necesita para su trabajo, entonces empieza el problema. Al final, cuando se aplica de manera adecuada estos cobros o los costos reales del uso de un modo, se mejoran las condiciones para toda la población para que se pueda mover de manera adecuada. Pues en Singapur lo que hicieron, que es un ejemplo interesante de ver, es ellos asignaron un precio, triplicaron el precio de la compra de un automóvil y al mismo tiempo asignaron un costo por entrar al centro de la ciudad. Y, y lo hicieron de tal forma que pudieran pagar las mejoras sustanciales al sistema de transporte público que tienen en toda la ciudad, al punto que desde cualquier sitio de la ciudad se puede llegar a una estación de transporte público en menos de 5 minutos de caminata. Ahora, lo que hizo Singapur fue que empezó primero a mejorar el transporte público mientras iban haciendo los cobros y así hoy en día uno puede decir, bueno, pues usted paga mucho por usar un vehículo que no es tan sostenible o paga lo justo por irse en transporte público que tiene una buena cobertura, calidad de servicio. Y eso es como un huevo y gallina. Cuando uno llega al Consejo de Bogotá, como por ponerlo específicamente en Bogotá, siempre que uno propone una solución de cobro por congestión, cobro de estacionamientos, liberar la tarifa de estacionamientos, lo primero que dicen es, no tenemos buen sistema de transporte público. Y yo lo que siempre digo es, vaya a Alemania y pregúntele a una persona, pero yo lo he hecho, les pregunto en el tren, ¿qué tan bueno es su sistema de transporte público? Y dicen, terrible. Ayer se demoró 3 minutos más en llegar el tren. Y siempre va a existirla. Y eso es bueno, es muy bueno no ver que es malo, pero no puede ser la razón por la que uno entonces dice, no podemos hacer ninguna de las cosas que restrinjan, sino que tenemos que empezar a hacer las dos. Y esa es como la cosa, hagamos todo completo y así todos vamos a estar mejor al final. Esa perspectiva de integración y holística que los dos han mencionado, pues indudablemente tiene una adscripción a teoría ecológica de fondo, es decir, nunca dejar que una sola cosa se convierta en dominante y entre todos nos vamos acomodando, entonces vamos definiendo qué tanto se puede dedicar de las calles a el estacionamiento público, ojalá no gratuito, qué tanto se deben construir estacionamientos privados, en fin. Yo creo que ahí hay un debate que los bogotanos no estamos acostumbrados a recibir, porque obviamente los planes de gobierno o las campañas enfatizan en una o dos soluciones relativamente simples. Puede ser que
piensen que la ciudadanía no está lista para entender la complejidad de las cosas, puede ser que no hay recursos para cubrir todos los frentes. No sé, ahí hay siempre una sensación de que estamos un poquito atrapados y que hay algo o en la política pública o en la disponibilidad de recursos que no logra funcionar. No sé qué piense Eduardo, que me decía antes de empezar el programa que tal vez era mejor migrar de las grandes ciudades a otros sitios que podían ser más amables. Sí, claro, digamos que yo creo que como para contestar eso y seguir la línea de pensamiento en la que estaba Carlos, que en la que concuerdo plenamente, hay como dos factores que hemos mencionado que creo que vale la pena volver a destacar. El primero es en el tema de los cobros por congestión. Yo cómo hago para financiar los modos que sean más sostenibles, yo como subsidio a las poblaciones que lo necesiten. Hay una discusión interesantísima y que por supuesto sería objeto seguramente de un programa entero, porque eso es lo que toca hacer. O sea, uno tiene que decirlo, no repito ya lo que dijo Carlos, pero exactamente es en esa dirección. Tenemos que, a través de ese medio que es más costoso, que tiene que ser más costoso, y ese costo lo tiene que pagar quien lo utiliza, yo entonces financio los otros construyendo bienes públicos, construyendo infraestructura o subsidiando los modos que encuentro más sostenibles. Ahora, repito, esa discusión es muy larga porque los subsidios hay que saber hacerlos. Un subsidio puede terminar siendo regresivo, un subsidio puede terminar siendo un incentivo perverso. Entonces yo soy un absoluto convencido de los subsidios, pero siempre con la calificación de que hay que saberlo hacer. Entonces ahí está toda la discusión, por ejemplo, si el subsidio debe hacerse a la oferta o la demanda. Y esta discusión lo lleva entonces a unas posiciones que tienen algo de técnica, pero también mucho ideológico. Es que si yo creo que ya es un tema de modelo económico, y ahí entonces empieza a enredarse un poquito la discusión. Pero esa discusión hay que darla y tenemos que resolverla, ojalá con técnica. Yo soy de los que cree que es mucho mejor subsidiar la demanda que la oferta, porque al subsidiar la oferta uno puede caer en muchas ineficiencias. Pero bueno, repito, pero eso es uno de los componentes que hay que desarrollar. Y el segundo, que también tiene que ver con esa discusión, que para mi gusto también es muy importante, es que creo que ha pasado en Bogotá, uno no puede quedarse atrapado en las medidas netamente restrictivas. Uno puede usar las restricciones como parte de esta visión holística que hemos defendido durante el programa, pero uno no puede quedarse atrapado solamente en las restricciones. Yo, por ejemplo, en los temas de la pandemia, en esta emergencia de estos últimos 5 meses, me he manifestado mucho sobre eso. Uno no se puede quedar atrapado en la cuarentena porque entonces no resuelve nada. Y lo uso eso como ejemplo para decir, eso nos ha pasado en Bogotá con las restricciones del pico y placa. Casi que, y en esto de pronto es un poquito injusto lo que voy a decir, voy a exagerar un poco para hacer el argumento, aclarando que estoy exagerando y de pronto siendo injusto. En los últimos 20 años, las grandes políticas de movilidad de Bogotá han gravitado alrededor de prohibir el carro, alrededor de que pongo el pico y placa de una hora a la otra y luego le extiendo una hora más, luego le cambio los dígitos, luego lo pongo todo el día, luego lo quito. O sea, nosotros quedamos atrapados quedamos atrapados, que es el problema de las medidas restrictivas. Uno queda atrapado en la medida restrictiva porque si uno tiene una restricción durante 20 años al número de carros que pueden circular, ya después de esos 20 años no la puede quitar, porque si mañana quitáramos el pico y placa en un mundo sin pandemia, pues la ciudad colapsaría. Entonces, como no la podemos quitar, lo único que hacemos es hablar de eso, y yo creo que eso es un gran error en el que, y de pronto Carlos tiene una perspectiva internacional sobre esto más completa que la mía, en el que Colombia realmente ha recorrido un camino equivocado. Bogotá hizo eso hace unos 20 años, un poco más de 20 años, fue el primer pico y placa, que era transitorio, era solamente mientras construíamos las primeras líneas de Transmilenio, y quedó luego como una política permanente, en parte por diferentes razones, y luego las demás ciudades de Colombia se copiaron del pico y placa, y yo creo que Colombia es posiblemente el único país del mundo en donde una mayoría de sus ciudades principales usan restricciones a la movilidad de manera integral en la ciudad. Eso es una cosa que es poco vista, me corrige Carlos si tiene una información distinta, y eso yo creo que pero eso es una mala, ser referentes en eso de pronto es una mala noticia. E insisto, yo creo que las medidas deben ser más de promover los medios que queremos promover, la restricción como una contingencia, como un elemento de la política, pero no como elemento central, y más bien, repito, con tema de subsidios, cobros por congestión, lo que hemos venido aquí, cobrar las externalidades, fomentar lo que queremos fomentar, porque otra vez, la movilidad no hay que restringirla, la movilidad hay que promoverla, que la gente tenga libertades, calidad de vida, posibilidad de actividad económica, insisto, con los modos que sean correctos. A mí me encanta la idea de promover la movilidad, indudablemente, y una movilidad civilizada, que es una de las cosas que
tal vez es resultado de los efectos de esas políticas restrictivas. Hoy en día los conductores en automóvil tienen una actitud bien agresiva con los ciclistas. Yo creo que Carlos nos puede hablar de eso después de la pausa. Seguimos hablando de movilidad sostenible aquí en La Casa en el Planeta y me despedí antes de la pausa con una alusión a la agresividad de los conductores de automóviles contra los ciclistas, pero también hay una actitud de irrespeto, por ejemplo, a las señales de tránsito constante de los usuarios de algunos usuarios de bicicleta que está generando muchos conflictos. Y por supuesto no hablar de las motos, de los patines. Hay como una especie de culturas en contradicción y que con la agresividad que lamentablemente mantenemos y no hemos logrado tratar adecuadamente, puede resultar cada vez más en problemas que no ayudan ni al bienestar ni a la movilidad. ¿Qué piensa Carlos de ese tema de los tipos de conflictos en movilidad en la cultura ciudadana? Eso es una cosa que yo creo que el día que el exalcalde Peñalosa hizo su discurso de posesión y dijo que los ciclistas eran unos héroes urbanos, al principio me emocioné, pero después de unos días dije, uy, esto fue la peor frase del mundo, porque entonces los héroes urbanos creían que estaban siempre como Batman persiguiendo algo y tenían que volarse todos los semáforos y no importaba porque eran héroes. Entonces, yo creo que hay un efecto que se ha documentado muy poquito y es como el entitlement, que los ciclistas creen que porque entonces hay una sostenibilidad inherente a su vehículo, entonces pueden hacer lo que quieran en vía. Y, y yo como que en muchas ocasiones cuando hablo con la gente o de la mesa de la bicicleta o de ciclopaseos o de algunos de ellos, siempre les digo, miren, así como a ustedes les da mucha rabia que la gente en carro los cierre o pues básicamente los intimide, piensen también ustedes en el resto de los usuarios de la vía y en particular con la gente que está caminando, porque ustedes están haciendo lo mismo. Y en algunas ocasiones incluso algunos se defendían y decían, no, porque es que nosotros tenemos afán y no tiene ninguna lógica. Yo creo que como un poquito también volviendo del extremo, sí es importante tener claro las soluciones y que hay unos modos más sostenibles que otros, pero hay que ser realista tanto en los ejemplos que estábamos hablando de la persona de la tercera edad, la persona que necesita el carro para poder hacer su trabajo, como con los riesgos que pueden generar diferentes vehículos si no se utilizan bien. La bicicleta es increíblemente versátil y precisamente por eso empieza un momento en el que se vuelve peligrosa. Uno se puede montar un andén y ni hablar de las motos. O sea, las motos son una de las cosas más difíciles de entender, de gestionar, de presentar un mensaje. O sea, las motos tienen una característica son una de las pocas cosas que reemplazan un título profesional en el trabajo. Y eso se demora uno en entenderlo, pero es exactamente. Nosotros hicimos entrevistas en 5 ciudades de América Latina para CAF y era lo que nos dábamos cuenta. Yo dije, esto es el efecto del ladrón de bicicletas, de la película El ladrón de bicicletas. Otra vez, sin la moto no hay trabajo para una proporción significativa de la población. Entonces, los vehículos y los servicios llevan consigo como toda una carga de lo que pueden hacer, tanto positivo como negativo, y necesitamos encontrar la manera como de balancear eso en la política pública también. Se necesita rectora con moto, podría ser el clasificado para acceder hoy en día a un cargo en una universidad como el que yo tengo, que además es una universidad que promueve muchísimo la bicicleta. Por supuesto,
tratamos de que nuestros estudiantes lleguen, puedan parquear, lo hagan con seguridad. Y es parte de una educación ciudadana de la que todos somos responsables. Tuve la oportunidad de visitar Hanoi en Vietnam hace unos años y el centro de Hanoi es un avispero de motos impresionante. Ni siquiera los autos privados se atreven a ingresar al centro de la ciudad, so pena de quedar sepultados por las motocicletas que todo el mundo usa desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es increíble cómo está sucediendo eso también en ciudades colombianas, ¿no? Florencia, Caquetá, en Neiva, en Montería, el tema del mototaxismo, en fin. Esto, Sincelejo, sí, esto es un tema de cambio sustancial en los patrones culturales de nuestras ciudades y en la ecología de nuestras ciudades. Pero quería preguntarle a Eduardo un poco por el tema de innovación, ya que Eduardo es ingeniero y es su formación básica. ¿Qué tanto la innovación tecnológica que mencionamos al principio, como la idea de los carros voladores, los drones, repartidores, todo eso va a tener incidencia en las modalidades de uso de infraestructura y del transporte público y privado? Sí, yo he sido un creyente toda la vida que en parte por la formación, como lo destacas, de que en la tecnología y en la innovación están muchas de las soluciones. Por supuesto, no todas. Hemos dicho, hay que tener una visión comprensiva, ha sido tal vez la palabra que más hemos repetido, pero yo sí soy muy creyente de eso. Digamos, la tecnología sí resuelve muchas cosas. Insisto, no todas, y hay que hacerlo bien, pero mucho. Devolvamos un poquito para hablar de carros voladores. El desarrollo tecnológico, por ejemplo, de los vehículos diésel. El problema de la contaminación del aire asociado con fuentes vehiculares en la mayoría de las ciudades colombianas y de hecho en la mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo tiene que ver con el uso de los combustibles diésel. El diésel es el gran contaminante de las grandes ciudades de los países de renta media y los países de bajos ingresos, en una combinación de que era un combustible de mala calidad con vehículos que no tenían ningún tipo de dispositivo para limpiar las emisiones que ya producía ese motor. Entonces, la solución a eso, repito, fue tecnología. Una tecnología para limpiar el combustible y una tecnología que reduce las emisiones, unos filtros que reducen las emisiones de los vehículos diésel. Lo mismo aplica para los vehículos de gasolina. Los vehículos de gasolina hoy en día contaminan mucho menos que antes porque la gasolina es más limpia y porque los vehículos tienen dispositivos de control de emisiones. Eso, repito, a punta de tecnología. Cuando hablemos del vehículo eléctrico, que sin duda es el futuro, digamos, sobre eso hay montones de referencias y montones de antecedentes y de información que ya hay en lo que tiene que ver con la movilidad del vehículo privado. Por supuesto, insisto, hay otras, pero también un poco con los vehículos de transporte masivo. La electrificación de la flota sin duda va en camino y esa electrificación de la flota va a resolver muchos de los problemas que tienen que ver con la externalidad ambiental. No todas las que mencionamos, pero sí la ambiental. Y otra vez, ahí hay un tema en el que con tecnología, con desarrollo y con innovación, resolvimos parte de los problemas. Hay un ejemplo que me encanta contar a mí, yo cuento esto en mis clases allí en la universidad, y es por allá a mediados del siglo XIX, cuando todavía no se han inventado el vehículo, había una preocupación de qué iba a pasar con el impacto ambiental que tenían los carruajes, las carrozas, el hecho de que mucha de la movilidad en ese momento, en los países, digamos, ricos de ese momento del mundo, estaba basado en caballos. A medida que más caballos hubiese, pues los caballos también tienen sus externalidades, había una preocupación de que básicamente los caballos iban a ser la cosa más insostenible del mundo. Eso no pasó porque se inventó el vehículo de gasolina y los caballos desaparecieron como un modo fundamental de transporte. Yo creo en lo mismo, yo no creo que el vehículo yo no creo, digamos, que vaya a ser algo apocalíptico, que las emisiones de CO2 vayan a acabar con el planeta, por lo menos no lo que tiene que ver con los carros, porque eso con tecnología, como digo, lo vamos a resolver a través de la electrificación. Entonces, sí soy muy creyente de eso. Yo creo que los desarrollos de los vehículos autónomos, otra vez el tema de electrificación tanto de la flota privada como de la flota de transporte público, eso sin duda tiene que ser parte de la ecuación. El transporte público, si todos los vehículos de transporte, si todos los vehículos de carga pesada de Colombia, si todos los camiones, si todos los buses, las busetas, los transmilenios, si todo eso fuera eléctrico, ninguna ciudad del país tendría una contaminación del aire significativa. De pronto se generará otros problemas que tendremos que resolver en su momento. Pero repito, más allá de hablar de carros voladores, de pronto me volví un poquito a la pregunta, pero sí para contestarte que sin duda en la innovación, el desarrollo tecnológico y en la implementación de lo que seguramente se desarrolla en otras partes del mundo, están partes de las soluciones, sin duda.
Pues ojalá que podamos adaptar muchísimas de esas soluciones innovadoras a las condiciones de Bogotá. Ahí hay una tarea fundamental de la academia para atraer toda clase de sistemas de sensores. Hemos tenido programas sobre contaminación del aire, hemos hablado mucho de ciencia ciudadana, hemos hablado de sostenibilidad con el director de sostenibilidad de la ANDI la última semana. Hay muchos temas que nos van llevando poco a poco a la idea que se puede construir una ciudad diversa, una ciudad con múltiples soluciones. ¿Cómo se imagina, Carlos, ya para terminar, esta ciudad de los próximos 20, 25 años? Bogotá, es decir, yo creo que vamos a seguir esperando el metro 10 años más y que después eventualmente lo vamos a tener y va a seguir habiendo bastante trancón. Sí creo que vamos a tener algunos vehículos más modernos, definitivamente, en particular ahora que el Ministerio de Transporte por fin está empezando a seguir los estándares o quiere seguir los estándares de seguridad internacionales de Naciones Unidas. Lo que me parece más interesante es que va a empezar a haber muchísima más variedad de vehículos y de servicios por todas partes y que ojalá se pueda utilizar de buena manera para que quien tiene un viaje que actualmente es en un bus durante 1 hora y después en un sistema de transporte masivo con 6 personas por metro cuadrado durante 40 minutos y después caminar desde la autopista hasta la séptima, que esa gente tenga una manera mejor de hacer ese traslado, si es que no le han entregado una mejor ciudad donde pueden vivir más cerca de donde trabajan. O sea, la pregunta es, ¿qué creo que va a pasar en mi total pesimismo? Creo que no va a pasar mucho, pero que vamos a tener muchas más opciones de transporte, pero vamos a estar esencialmente en un trancón similar, pero menos contaminado. Que quisiera que pasara es que tuviéramos una situación donde esa gran variedad de servicios se utilice para el bienestar de quienes tienen peores condiciones y que haya un trancón menor, porque la gente está no solo pagando lo que debe pagar por esos costos, sino que eso se está utilizando directamente para mejorar las condiciones de los demás, en reducir su tarifa, incrementar la frecuencia de los servicios, incluso incrementar, mejorar la tecnología de los vehículos. Entonces, no sé qué va a pasar, pero creo que son los dos caminos por los que podemos ir. Habría que esperar que el trancón no se convierta en algo sostenido. No sé si sostenible, pero definitivamente que se mantenga por malas razones, lo cual hace pensar a veces con mucho humor que nuestras vidas en el futuro van a estar marcadas por la necesidad de estudiar mientras estamos en el trancón, la necesidad de trabajar y hacer otras cosas mientras estamos en el trancón, un poco la movilidad como el espacio para vivir. Esa es una perspectiva que, por supuesto, don Gabriel, quien es un migrante de Arauca desplazado por la violencia hace muchos años, ya no tiene. Él camina entre 20 y 30 kilómetros al día deambulando por la ciudad y me trae noticias aquí a mi casa. Yo le digo que es don Gabriel el caminante y a él quiero dedicarle este programa porque entiende exactamente lo que significa la necesidad de moverse para estar vivo. Muchas gracias a nuestros invitados, a Carlos, a Eduardo por su participación en La Casa en el Planeta. Muchas gracias a nuestros televidentes y a las personas que nos están viendo en las redes sociales. Les invitamos a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales y a que piensen en cómo podríamos construir alternativas de ciudades más amables y con mayor movilidad sostenible. Hasta la próxima semana.